Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Rafael Rangel Aldao, médico cirujano, experto en biotecnología y medicina digital, PhD en biología molecular y reconocido columnista del diario El Universal. Bienvenido. Bueno, casi nada, ¿no? Aparte de toda la experiencia que tiene en el exterior, porque hago clases en no sé en cuántas universidades alrededor del mundo. No, y el tema que nos va a ocupar y ahora. el tema que nos va a ocupar, o sea, él es experto en todo eso, en lo cual uno es un absoluto ignorante, ¿no? Entonces, es muy interesante, cada vez que oímos hablar de inteligencia artificial, nos maravillamos con las cosas que se proyecta puede conseguir. No obstante, también surgen muchas incógnitas, porque es complicado entender el tema, muy complicado. Entonces, yo no sé cómo puede usted, a través de las coordenadas de este diplomado que ustedes van a llevar a cabo en la Universidad Católica en los próximos días, explicarnos un poco de qué se trata. Claro, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir lo que vamos a hacer con el diplomado. El diplomado realmente es en medicina digital, potenciada por inteligencia artificial. O sea, son las dos cosas. Y si explico lo que es medicina digital, es una transformación que está ocurriendo, que ya está ocurriendo en la medicina internacional, mundial. Y es que la medicina, a partir del siglo XIX, se centró solamente en el, bueno, digo solamente, en el paciente, en la historia médica, el laboratorio y la patología. Pero a principios de este siglo se agrega la data. Es decir, hoy día es posible codificar en forma binaria, en forma digital, el acto médico, es decir, la relación médico-paciente. Y eso genera millones de datos. Ajá, ¿y eso para qué sirve? Para poder entender. Vamos. Entonces, con esos millones de datos, gracias a la inteligencia artificial profunda, que lo que tiene son 2 años, a pesar de que tiene más de 50 años la inteligencia artificial, pero hoy día, por ejemplo, en el año 2010 nosotros usamos para estos fines inteligencia artificial con 4 neuronas artificiales. Ahora se usan 2 o 3 billones de parámetros. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sirve para organizar la data en patrones individuales. De tal manera que si nosotros podemos codificar el riesgo que tiene una persona aparentemente sana y a través de inteligencia artificial nos da su patrón individual, nosotros va a ser posible hacer una medicina predictiva de acuerdo a los riesgos que tiene. Y preventiva. Además. Y preventiva. Pero además de eso, vienen 3 P's más. Una medicina personalizada, porque tenemos el patrón individual de la persona. Una medicina participativa, porque imagínense que el paciente tiene un aplicativo celular o un asistente digital, que también lo tiene el médico, un asistente digital clínico, y entre ambos se comunican. Es como que si tuvieras una especie de ángel de la guarda que continuamente está velando por tu salud. Pero también es de precisión, porque, por ejemplo, entre una persona y otra hay más de 14 millones de diferencias en la variación genética. Y entonces tú puedes darle la dieta que necesita ese tipo de variación genética, el medicamento, la dosis que necesita, la posología, y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Bueno, por eso que dicen que ninguna persona, si sea gemelo de esos univitelinos, son idénticos. Son idénticos. Bueno, ni siquiera, por ejemplo, tus 2 manos son idénticas, tienen el mismo genoma, pero todo el mundo tiene algo que es diferente en las 2 manos o en los 2 pies. Por ejemplo, hay gente que tiene en los pies un pie que tiene un medio centímetro más largo que el otro. Sí. Y es el mismo ADN, por las variaciones que se presentan a través del desarrollo. Ahora, usted dice que eso permite una medicina predictiva y hasta preventiva. Y personalizada. Y personalizada. Pero, ¿qué posibilidades de que esa misma inteligencia artificial pueda contribuir en un tiempo relativamente corto a que esas enfermedades que supuestamente una persona puede tener, tipo cáncer, tipo, qué sé yo, esclerosis múltiple, etcétera, esas enfermedades que son terribles, ¿qué posibilidades hay de que la inteligencia artificial pueda avanzar en la curación de esta enfermedad? Bueno, la inteligencia artificial per se es un instrumento, eso es lo que hay que ver, para uno poder canalizar una serie de datos. Que se aplica en todas las áreas, ¿no? Que se aplica sí, claro. en todas las áreas. Estamos hablando de la parte médica. Pero cuando hablamos de la parte médica, interviene la parte genética,
Y en la parte genética, con inteligencia artificial es posible establecer relaciones de causa-efecto entre una variación de un gen y la susceptibilidad que tenga para una enfermedad determinada. Por ejemplo, yo me hice la parte genética en el año 2014, es decir, todos mis genes, a través de una empresa norteamericana, estadounidense que está en California, que la puedo mencionar, se llama 23andMe. Y entonces me salió en ese entonces que por mi composición genética, que yo soy un mosaico igual que todos los venezolanos. ¿Qué significa un mosaico? Tenemos de negro, africano, sí, de la parte de varias oeste, razas. indios, etc. Dice, bueno, tienes un 2% de probabilidad de que después de los 70 años tengas diabetes 2. Wow. Y entonces resulta, bueno, tengo 78 años y no tengo ninguna manifestación porque, claro, a través de la medicina digital hago un seguimiento no solamente de mí, sino de nuestro... Y también que se echa su cuidadita, ¿no? Por supuesto. Sabiendo eso. Por Y después de supuesto. ese anuncio, por supuesto, es lógico, ¿no? Claro, Claro. pero no es determinista, es lo que quiero decir Claro. ahora. O sea, ¿Puede no es que ocurrir o no? puede ocurrir o no, depende de cuál sea tus hábitos y inclusive tus amistades. Entonces, pero hay otros que son, por ejemplo, que es un solo gen el que produce la enfermedad, ahí sí es determinista, pero es la minoría de las enfermedades. Ahora, ¿cómo es eso que las amistades están implicadas allí? Pero absolutamente. Mira, desde las primeras tribus para acá, la gente hace lo que hace el vecino. Y es así. Entonces ahora con las redes sociales, por ejemplo, hay algo nuevo que se llama la sociología cuantitativa, que también utiliza inteligencia artificial. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, hay un estudio en el cual tomaron varias decenas de miles de sitios de Facebook y lograron descifrar, con el permiso pues, de los usuarios de Claro. Facebook, que los gordos andan con los gordos, los flacos con los flacos, los fumadores con los fumadores. O sea, es el viejo tema de la influencia del Cada grupo, oveja pues. con su pareja, pues, ¿no? Pero eso se ha redescubierto con la sociología cuantitativa. Y lo otro que se ha descubierto con la sociología cuantitativa es que, por ejemplo, en Honduras o en varios países de América Central, hicieron un experimento natural que consistió en 4 poblaciones que tenían deficiencias nutritivas o nutricionales. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ¿cómo podemos intervenir sobre esas comunidades? Bueno, en una comunidad le dieron las medicinas o las vitaminas, por ejemplo, y agua potable a los líderes. A otros se los dieron en otra comunidad a los tipos que tenían más amigos. Y a otros, que fue el control, se los dieron de manera aleatoria. Bueno, ¿cuál ganó? El que tenía más amigos, Claro. no el líder. Bueno, un poco al principio, por ejemplo, de las redes sociales con esto de los followers y cosas de esas, ¿no? Es decir, Ocurre exactamente lo mismo. Si uno, por ejemplo, muestra cierto interés en áreas como el arte, como la Sí. medicina, la política, la arquitectura, etcétera, entonces ya el mismo algoritmo lo va uno etiquetando, pues, Sí, sí. dentro de esas grupos. Bueno, y eso es lo que ocurrió en Estados Unidos en las elecciones. En Estados Unidos, en las 2 últimas elecciones, ha sido posible influir a la gente a través de ese tipo de De ese mecanismos. mecanismo. Pero yo quiero hablar del diplomado. Sí, ya le iba a Que decir, ya ya íbamos específicamente. para eso. Así es, Ya tienes íbamos razón. para eso, porque ese diplomado suena muy interesante. Sí, queremos toda la información posible, ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué el diplomado en primer lugar? Porque la transformación de la medicina va a llegar a Venezuela y va a ser una de las medidas que debe tomar la próxima administración, quien sea en Venezuela, para resolver el problema de salud. ¿Qué ocurre? Que nosotros no somos como los chinos que podemos hacer un hospital en 24 horas, como Claro. ocurrió con la COVID. Y mantener los hospitales o recuperarlos, etcétera, va a tomar miles de millones de dólares. Pero mientras tanto, en Venezuela hay 16 millones de líneas celulares inteligentes. Todo el mundo tiene un celular inteligente. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que es posible a través de un aplicativo o de un asistente digital para el paciente y para un médico guía que vea al paciente, tener una atención universal de medicina ya, utilizando medicina digital, que significa reunir la data de esa interacción médico-paciente y luego a través de una máquina analítica que utiliza inteligencia artificial saber cómo podemos intervenir prontamente para que aquellos que tengan nivel de riesgo, y les voy a dar 2 ejemplos de eso, no les dé lo que les va a dar. Por ejemplo, más del 50% de la población tiene hipertensión arterial y no lo sabe, porque no produce síntomas. Y es terrible no saberlo, porque son asesinos Claro, silenciosos, como lo llaman, ¿no? exactamente. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, minería de datos con inteligencia artificial en 30.000 siniestros de una empresa de seguros.
y descubrimos que el 10% de los que cobran lo que le paga la empresa de seguros son responsables de más del 30% de todos los siniestros. Y por enfermedades que son, o por causas que son perfectamente prevenibles. ¿Cuál es la número 1? La hipertensión arterial, la hiperglucemia, es decir, la prediabetes, la diabetes, todo eso, si uno tiene ese médico guía y si tiene esos dos aplicativos que conversan uno con el otro, claro, entonces es posible prevenir. Y por eso es que estamos haciendo un diplomado, para entrenar a los médicos. O sea, el diplomado es para médicos. El diplomado inicialmente era para médicos, pero vimos que había interés en ingenieros, en gerentes de salud, en enfermeros o enfermeras. Entonces lo abrimos. Y el diplomado va a ser para la gente que está interesada en salud. Y en el diplomado va a ser muy especial, porque en primer lugar tenemos 33 profesores. Esos 33 profesores, la mitad son médicos y la otra mitad son científicos o ingenieros de computación. Porque eso es la nueva medicina. Y entonces lo que queremos enseñar a estos médicos es cómo tener a alguien a quien pedir la información, cómo integrar esa nueva medicina, que es tecnología, ciencia, ingeniería, Internet de las cosas, en un acto médico. ¿Y cómo se organiza este diplomado para que la gente Se organiza tenga una en idea? 8 módulos. Ajá. ¿Okay? Entonces el primer módulo tiene que ver con los fundamentos de la medicina digital. Y luego siguen los otros 7 módulos que son de manera progresiva. El siguiente módulo es sobre tecnologías. Inmediatamente tienen ejemplos de tecnologías. Por ejemplo, hay profesores o doctores aquí en Venezuela. Uno de ellos está en Ciudad Bolívar y logró montar un sistema de historias médicas electrónicas en Valencia para pediatría. Otro profesor o doctor también que está en Barquisimeto ve pacientes en Santiago de Chile, en África y en Estados Unidos a través de telemastología. Es lo que llama la telemedicina, ¿no? Es telemedicina. ¿Y en qué se diferencia la telemedicina de la teleconsulta? La telemedicina hay un intercambio de evidencias. Entonces este profesor, por ejemplo, que se llama Jorge Rafael Uribe, estudió conmigo bachillerato y medicina en la Escuela Vargas y nos graduamos en el precámbrico inferior, por allá por 1969. Bueno, pero Jorge Rafael, él puede ver biopsias y puede ver mamografías desde Barquisimeto a una persona que está en Santiago de Chile. Y ese video lo vamos a mostrar en el diplomado para que vea la gente que efectivamente esas cosas se están haciendo en Venezuela. Usted nos comentaba que era todo online. Todo es online. O sea, no es presencial. No. ¿Y de cuántas horas consta eso? 146 horas. Empieza el 26 de este mes a través del CIAP, que es el Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica. Pero interviene la Universidad Central de Venezuela porque tenemos una guía que es multimedia, que le va a servir a todos los profesores y a los estudiantes. ¿Y qué quiere decir multimedia? Que hay videos, que hay lo que se llaman webinars, hay también unos videos especiales en Estados Unidos que se llaman TED Talks. Sí. Pero además de eso tienen subtítulos en español de tal manera que aquellos que no dominan el inglés lo van a Lo poder pueden ver. entender perfectamente. Hay libros y en esos libros hay 3 tipos de resúmenes. Un resumen de 5 líneas, un resumen de 2 párrafos y un resumen de 2 páginas. De tal manera que pueden entrar en la profundidad del libro. Ahora, esto es muy interesante, pues esto le puede interesar igual tanto a un médico recién graduado como a un médico ya consagrado. De hecho, muchos no saben de esto. De hecho, vamos a tener estudiantes que son especialistas y yo diría que algunos de ellos glorias nacionales, Sí. Que van a estar a la vez como profesores y como estudiantes, porque todo esto es absolutamente nuevo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es establecer un mecanismo permanente de capacitación de médicos y de gente asociada, de profesionales asociados al sector de la salud, para ir creando en el país una masa mínima de profesionales que puedan ejercer la medicina digital. Y pueden entrar médicos también de otros países. Por supuesto, es un diplomado internacional. Ok. Ahora, por último, el que está oyendo y dice, oye, yo quiero hacer eso, ¿dónde tiene que entrar? Los datos, sí. Los datos. Los datos lo hace a través del CIAP, el CIAP. Eso se CIAP. CIAP, o sea, Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello. Y a través, eso lo consigue en la internet y ahí aparecen toda la información para inscribirse en el diplomado. Vamos a hacer la pausa mientras lo despedimos y regresamos con ustedes.